Hola chavos, buenas noches. Quiero compartir con ustedes la progresión 3 de Humanidades 2. El tema nos dice, comprende cómo se utilizan las potencias colectivas en la experiencia de una comunidad para acercarse a los discursos y prácticas sobre los diversos efectos del poder y la construcción social, como el autoritarismo, la participación, el fascismo, el patriarcado, la solidaridad, democracia, etcétera. En la progresión 12, recuerden que ya vimos los conceptos estos de autoritarismo, participación y todo esto, ya lo vimos, pero ahora vamos a conocer más a fondo cómo es esta relación con la ética, cómo estos se relacionan con la ética. Bueno, ahora para poder llevar a cabo esta progresión nos vamos a apoyar de la dimensión 1, que nos habla de la historicidad de las teorías éticas. En esta ocasión vamos a conocer las teorías éticas materiales y las teorías éticas formales o deontológicas. De eso se trata la progresión, de que aprendamos a través de esta dimensión que dentro de una sociedad el ser humano puede cumplir su felicidad, lo que lo hace feliz de manera honesta o deshonesta, ¿sí? Por eso se habla de ética. Y también nos va a enseñar que dentro de una sociedad nosotros como individuos tenemos tenemos obligaciones y deberes que realizar para vivir en armonía. Y hay personas que cumplen sus deberes y personas que se dejan llevar por ambiciones personales y no los cumplen. Pero bueno, vamos a empezar. Las éticas materiales son aquellas que en general nos dicen qué debemos hacer para alcanzar el bien, para ser buenos, es decir, son éticas de contenidos, éticas que prescriben una serie de normas acerca de lo que debemos hacer si queremos obtener un fin ulterior. Por ejemplo, si quieres ser feliz, busca el placer, o sea, lo que te hace así, lo que te haría a ti ser feliz, qué placer te hace feliz, pero no entendiendo placer como algo malo. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Algunos ejemplos de éticas materiales son el intelectualismo ético. ¿Qué nos dice? Identifica la felicidad con el conocimiento. Según esta ética, solo quien tiene un conocimiento fundado de la virtud y de los conceptos éticos puede actuar con sentido y alcanzar la felicidad. Dice que el intelectualismo ético se obtiene con el conocimiento, con los conceptos éticos del conocimiento. ¿Qué quiere decir ahí, jóvenes? Que nosotros, para alcanzar el intelectualismo, vamos a poner un ejemplo de eso, para no enredarlos más. Supongamos que yo quiero ser el mejor alumno de la clase, de la escuela, ¿sí? Sacar puros 10. Tengo dos formas de hacerlo desde el punto de vista de la ética material. La ética material dice que tú tienes que alcanzar tu felicidad, lograr tus deseos, tú como persona, como individuo. Pero hay dos caminos para alcanzar esa felicidad, eso que te hace feliz a ti. Hacer el bien, lo honesto, o hacer el mal, lo deshonesto. Por ejemplo, si yo quiero ser el mejor alumno, pues tengo que estudiar, tengo que sacar buenas notas, tengo que hacer mi examen bien, correcto, ¿sí? Y para hacer un examen correcto y bien hecho, y con buenas notas, tengo que estudiar. Eso sería haciéndolo de una manera honesta, haciendo el bien. Ahora, pero el fin dice por ahí, lo que busca explicarte la ética material es que no importa cómo lo hagas, si ese 10 te va a dar felicidad, lo puedes hacer de manera honesta estudiando o lo puedes hacer de manera deshonesta, copiando, robando información, ¿sí? O pagando para que te hagan tu examen, ¿sí? Entonces, ahí está un primer ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que lo voy a tratar de adecuar a su localidad. El hedonismo ético. ¿Qué significa? Identifica la felicidad con el placer. Según esta ética, el fin último del ser humano es el placer, entendido como ausencia del dolor o como satisfacción de los deseos. Esta es la posición de Epicuro. Epicuro es un filósofo que distingue entre placeres superiores, que son los intelectuales, e inferiores, que son los del cuerpo, corporales, y recomienda buscar los primeros y evitar los segundos. Epicuro sostiene que el placer es el principio y el fin de la vida feliz, pero no se trata de un placer vulgar o desenfrenado, sino de un placer moderado y racional. Bueno, les voy a dar un ejemplo de ética material hablando de hedonismo ético. Supongamos que a mí me da placer tener poder político. Supongamos que yo quiero ser presidente municipal de allá de Comitán o de algún otro pueblo o municipio de Chiapas, ¿sí? Bueno, yo quiero, aquí viene,
yo quiero ser presidente municipal porque quiero ayudar, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero que la gente deje de sufrir hambre, ¿sí? Porque quiero que la gente tenga mejores condiciones de vida en su colonia, en su casa, en su trabajo, que los jóvenes tengan más apoyo económico en la escuela, que tengan más computadoras, más libros, más pizarrones. Bueno, yo voy a cumplir mi placer de tener poder, pero haciendo el bien. Ahora, de la misma manera, si tanto es mi deseo de tener poder y de sentirme importante, puedo hacerlo de una manera deshonesta, engañándolos, diciéndoles mentira, que voten por mí, y a la mera hora no cumplirles, ¿sí? Con tal de satisfacer mis deseos corporales, por eso decía ahí deseos corporales, con tal de complacer ese deseo de poder tener dinero, de tener poder mando, de poder mandar, ¿sí? De tener un carro, una casa, que todo el mundo me vea como alguien importante y superior a ellos, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo de la ética material. Ahorita vamos a conocer la ética formal. Bueno, jóvenes, ahora vamos con las éticas formales. Son aquellas que no dan un contenido específico a la moral, sino que se limitan a mostrar qué forma debe tener una norma para que le sea moralmente válida. Estas éticas se basan en un modelo de racionalidad pura, que consiste en seguir los principios universales y necesarios de la razón. Además, se sirve de un lenguaje prescriptivo que expresa los deberes, aquí viene, los deberes y las obligaciones de los agentes morales. Ahí está, chavos. ¿Se acuerdan que al principio les hablé sobre las cosas, los deberes y obligaciones que tenemos en una sociedad? Pues aquí lo habla, las éticas formales, hasta su mismo nombre lo dice, éticas formales, de formalidad dentro de una sociedad. Bueno, pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver el ejemplo. El principal ejemplo de la ética formal es el formalismo ético, que identifica la moralidad con el deber. Según esta ética, el único fin que puede servir de fundamento a la moral es el deber. Ahí pone las iniciales del filósofo o el autor que mencionó esto. Entendido como el respeto a la ley moral que emana de la propia razón. Esta es la posición de Immanuel Kant. Immanuel Kant, filósofo que habló sobre o que dio postulada esta ética formal. Él fue el que creó esta ética formal, sí, Immanuel Kant, que propone que una ética deontológica, que también es conocida como formal, es decir, basada en el deber y en una ética del imperativo categórico, que consiste en actuar según una máxima que pueda ser universada sin contradicción. ¿Sí? O sea, la máxima, lo que debemos hacer, pase lo que pase, sin contradicción. Los seres humanos tenemos una función dentro de la sociedad, todos. Ustedes, chicos, los alumnos, yo, el maestro, el doctor, el policía, el comisariado ejidal, su presidente municipal, el presidente de la república. ¿Sí? Todos tenemos una máxima. ¿Qué quiere decir? Algo, un deber, una función, una obligación dentro de la sociedad. Ahora, les voy a poner ejemplos para que ustedes puedan entender esta ética formal, ¿sí? Por ejemplo, un policía, su deber es cuidar y proteger a los ciudadanos, vigilar que esté en orden la sociedad. ¿Cómo sería un ejemplo? Supongamos que el policía ve que están asaltando 3 o 4 individuos armados a una señorita. Entonces, el deber de él, sin contradicciones, sin excusa, es auxiliar a la señorita de alguna manera, ahuyentar o decir algo o enfrentarse a los ladrones, porque es su deber, porque es su función, porque es su ética. Ahí entra la ética, porque es su principio moral. Por eso está él, por eso es el policía, para poder realizar la protección al ciudadano, es su deber. Bueno, esa sería una ética formal, porque es parte de la formalidad de su trabajo. Vamos con ustedes, los alumnos, para que no digan que los olvido. Un alumno, ha pasado mucho de que a veces les dejo exposiciones en equipo, y resulta que a veces son 2 o 3 muchachos que van a exponer, y a veces por no pasar a exponer, nada más dejan a un compañero. Si este compañero, aunque sea solo, pasa a exponer, está cumpliendo con su deber. Su deber es
exponer, su deber es haber hecho la tarea y no fingir que está enfermo o no fingir o no llegar. El deber de un alumno es cumplir con sus tareas, cumplir con las actividades académicas que le da el profesor, ¿sí? Cumplir con la oportunidad de estudiar que le están dando sus padres. Ese es el deber de ustedes, de los alumnos. Y ahí estarían cumpliendo con una ética formal. ¿Cómo sería lo contrario? No llegando a clases, no entregando tareas, faltando, distrayendo a sus compañeros y yéndose de pinta. Eso sería lo contrario, ¿sí? De la ética formal, ¿no? Por eso le decía al principio de este video que hay gente que cumple su deber y hay gente que no lo cumple por seguir sus intereses personales. Yo no entro a la escuela, pero es mi gusto. Y yo no entro porque no quiero y es mi forma de ver la vida. Pero hay gente que a pesar de que él no le gusta la escuela, se lleva a otro compañero entre las patas. Bueno, otro ejemplo, para no confundirlos. Un enfermero. ¿Se acuerdan ahora cuando estuvo el COVID? Los enfermeros y los médicos. A pesar de que el COVID era una enfermedad, un virus muy contagioso, su deber de ellos era atender a los enfermos de COVID, a los pacientes en el hospital, a la gente que llegaba con síntomas de COVID, que no podía respirar, que se sentían mal. Entonces, es su deber. El doctor era su deber y podía poner en riesgo su vida. El enfermero podían poner en riesgo su vida y muchos enfermeros murieron, muchos doctores murieron, pero murieron cumpliendo su deber, cumplieron con la ética formal por la que están en esta sociedad, ¿sí? De no haberlo hecho, pues igual, esa es su ética, tal vez informal, ¿no? No cumplieron con sus deberes y obligaciones, ¿sí? Se dejaron llevar por sus intereses personales. Es como el policía, el que les mencioné hace rato. Puede ver unos ladrones asaltando y se hace que no los ve o está de acuerdo con los ladrones. No tiene ética formal, no está cumpliendo su deber y obligaciones. Bueno, esto es ética formal. Muchas gracias y nos vemos mañana. Bye.